Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, esperamos 2 minutitos más. Recién son 18:01, así que tipo 18:05 empezamos la clase. ¿Mm? Bueno, ahora sí, eh, habiendo pasado los 5 minutos, vamos a comenzar con la clase. Eh, Voy a iniciar la grabación y la presentación de la misma. Bien, están viendo ya una imagen, ¿no es cierto? Alguien que me diga, ¿no? Sí, profe. Bueno, queridos. Bueno, en el último encuentro, cuando vimos la última técnica que era para ver la articulación externoclavicular, se recuerdan que había dos posibilidades, haciéndolo con el paciente de cúbito ventral o de cúbito dorsal, ambos con una leve angulación del plano medio sagital de aproximadamente 20 grados. Y en realidad todo esto se hace, digamos, fundamentado porque necesitamos despejar el esternón de la superposición de la columna dorsal en este caso. Por eso es que oblicuamos un poquito al paciente, pero yo les dije, no son radiografías que nos dan una gran satisfacción en el momento de la visualización. Y
por eso muchas veces, bueno, nosotros solicitamos a los médicos que directamente, en el caso de alguna sospecha importante de que tenga alguna lesión, esta articulación, que lo sometan directamente a otro estudio de más complejidad, como ser una tomografía. Pero bueno, aquí encontré algunas imágenes que tienen esa característica que, bueno, son todas como oblicuas, ¿m? Apenas oblicuas, pero oblicuas al fin. Y no sé si alcanzan a ver ustedes cómo de alguna manera se presenta en la imagen, en este caso, del esternón, donde vemos aquí parte del manubrio, el cuerpo, y muy difícilmente, pero aquí está esta articulación en la esterno-clavicular, ahí está presente. Y si se fijan en las imágenes inferiores, también es como que, si bien el esternón uno puede empezar a mejorar la imagen, pero la articulación de por sí es mucho más complicada poder observarla. Así que bueno, estas son las radiografías que pude encontrar a través de internet, porque tampoco, vuelvo a repetir, no son radiografías que son cotidianas de hacer, no son radiografías que a nosotros al radio lo estimulen porque de alguna manera puede completar el estudio, el diagnóstico, el médico, así que por eso es que son complejas. ¿M? Existen, pero complejas. Bueno, y continuando con lo que vamos a ver hoy, terminamos en el último encuentro de ver hombro, todas las técnicas que nosotros llamamos panorámicas, completas, de todos los huesos que componen al hombro, y aquellas que son particularmente para cada uno de los sectores o regiones que componen esta cintura escapular. Hoy vamos a empezar a ver cómo se hace una radiografía para estudiar el húmero. Radiografía que se denomina de brazo. En este caso es el brazo de frente. Y tiene la particularidad, para que ustedes no tengan que estudiar nuevamente una técnica diferente, de que la posición del paciente es exactamente igual que la hacíamos para un hombro de frente. O sea, el paciente es mejor que esté en cualquiera de las radiografías de miembro superior hasta el codo, o sea, hombro y húmero, es mejor que esté de pie. Si no se pudiera, tampoco es que va en detrimento de la calidad, pero lo utilizamos mucho el de pie porque nos demuestra anatómicamente cómo está configurado toda esta zona. Los espacios articulares se liberan, se abren, mejora la posición y es como que uno encuentra a los huesos que componen esta zona con el recuerdo de lo que es la anatomía propia de la región. Entonces, en este caso el paciente está de pie y bueno, apoyado en la región dorsal sobre el buquimural. Por supuesto, así como lo hicimos en el hombro, tiene que tener la palma de la mano mirando hacia adelante. Es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros dijimos que esta forma de colocar el brazo nos permitía ver al húmero de frente. Y en este caso lo necesitamos bajo esa disposición. La teoría dice que, digamos, estaría bien colocado y nosotros podíamos controlar si en definitiva la posición está correcta cuando en la región del codo tomamos a la altura de la flexura del codo y podemos tomar distancias que sean equidistantes, tanto sea del borde lateral como del borde interno del codo. La teoría dice que la zona de los epicóndilos y la epitróclea deben quedar equidistantes. Recuerden que el epicóndilo y la epitróclea son los extremos distales de la zona del húmero. Es un hueso largo que generalmente, sobre todo en un adulto, necesitamos del tamaño de películas más importantes. Muchas veces pensamos que el 30 por 40 es suficiente y hay veces que nos damos cuenta de que no,
que debería estar, la mejor opción es la película más importante que tenemos de tamaño, que es la 35 por 43. Inclusive me ha tocado en pacientes en donde de alguna manera ni siquiera esos 43 centímetros que me ofrece esa película nos alcanza. Porque la teoría dice que cuando hacemos esta radiografía de húmero de frente, debemos encontrar no solamente la imagen propia de la diáfisis del hueso, sino sus dos articulaciones. En este caso, en la imagen que tenemos representante de la radiografía, no está sucediendo. Entonces, lo mejor de todo es que aparecieran sus dos articulaciones. Por un lado con el hombro y por el otro lado con la del antebrazo. En el caso extremo de que más allá de esto nos fuese imposible, bueno, la segunda afirmación dice que debemos buscar una de las articulaciones que esté presente. ¿Cuál? Y la que se supone que está la más cercana a la zona de la lesión que se quiere investigar. Entonces, o la del hombro o la del codo deben estar presentes. ¿Por qué? Porque de alguna manera en los extremos de este hueso es lo que nosotros nos determina la imagen representante anatómica del hueso que nos determina que está de frente. Porque si nosotros observamos solo la zona de la diáfisis, lo podemos poner en posición de frente, perfil, oblicua, y siempre se va a ver de la misma forma. O sea, no hay cambios. Pero sí, cuando estamos frente a la imagen, digamos, de alguna de las articulaciones, o la proximal o la distal, ahí sí podemos comprobar que está en buena ubicación. Por supuesto, el rayo central va a ir perpendicular y en el punto medial de la zona. O, en su defecto, si el médico supone que es digamos, hay una lesión en alguna zona muy particular, él nos va a aconsejar a dónde tenemos que hacer el foco para hacer el disparo. Es un hueso que se lesiona en todos sus sectores. Tanto dijimos que podía luxarse, ya lo vimos, pero también puede fracturarse a nivel del cuello quirúrgico, el cuello anatómico. Muchas veces hay fracturas en la zona medial y también lo existe la famosa fractura que se llama supracondilia, que es inmediatamente por encima de los cóndilos del útero. Así que, bueno, todo depende de lo que se quiera investigar. Complementando a esto, tenemos a lo que se llama brazo de perfil. En el brazo de perfil, nosotros podemos acomodar en realidad todo el miembro superior en diferentes posiciones, pero cualquiera de ellas que utilicemos, lo importante que aparezca la misma situación, o sea, que siempre esté permanente esta situación. ¿Y cuál es? Que ahora en este caso va a rotar el brazo de alguna manera y nosotros tenemos que ahora sí intentar que la zona, digamos, donde se supone que está el epicóndilo y la epitroclea, quede netamente perpendicular al plano de apoyo. Ustedes verán que muchas veces puede ser como en este caso, que el paciente está apoyando la palma de la mano en la cadera. Podemos tener otras opciones, por ejemplo, con la palma de la mano con el dorso de la mano apoyando en la cintura, en la región posterior. Podemos tener con el brazo totalmente estirado, pero con rotación interna de ese brazo hasta llegar a que en realidad apoye el dorso de la mano sobre la cadera. Cualquiera de ellas nos sirve, siempre y cuando se cumpla esta situación. Como en este caso ustedes están viendo, que si nosotros atravesáramos, perdón por lo que voy a decir, con un taladro, por ejemplo, desde esta región interna a la externa, nos encontraríamos con que estamos atravesando a través del epicóndilo y la epitroclea. O sea que deben quedar como superpuestos ellos. Y
lo corroboramos cuando vemos la imagen, porque ustedes están viendo nuevamente una diáfisis, que no nos indica nada bajo qué vista estamos viendo el húmero, pero sí nos encontramos que en el extremo distal tenemos, digamos, el epicóndilo y la epitróclea superpuestos. ¿No? Uno no puede diferenciarlos. Y eso es lo que me está significando que está en buena posición el paciente. El tema del chasis es exactamente igual que con lo vimos en el frente. Veremos cuál es la longitud del húmero que tengamos que radiografiar y de eso va a depender el tamaño del chasis. Y como en la anterior, también el rayo va perpendicular y en el punto medial de la zona del brazo. O en su defecto, como dije antes, si el médico necesita que hagamos foco, o sea, que el punto de incidencia del rayo sea en algún sector en especial, él nos va a recomendar y por supuesto lo haremos en el lugar que él nos dice. Son radiografías tanto como el hombro y el húmero, son regiones de bastante espesor y siempre dice la teoría en radiología que todas aquellas superficies que superen los 10 centímetros de espesor es muy importante si tenemos la posibilidad que utilicemos el antidifusor. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar la radiación secundaria que se genere cuando choquen rayos contra la estructura y se disparen para cualquier otra dirección. Y eso, lamentablemente, a nosotros nos da, digamos, en detrimento, nos va de la calidad imagenológica. Nos empieza a generar lo que se llama esa borrosidad. Bien. ¿Duda? No, Profe, yo tengo una duda. Dime. Eh, no sé si es media tonta la pregunta, disculpen, pero No, ninguna pregunta es tonta. en cuanto a la película, cuando nosotros hacemos el disparo, por ahí no sería conveniente que sea que tenga una dirección oblicua también, en sentido del brazo, Claro. Sí, 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 ¿se sí. entiende? Muy buena su acotación en realidad. Y eso es lo que en realidad iba a decir como final, esta zona. Muchas veces, a pesar de que digamos, la geometría de la exposición para evitar la borrosidad nos sugiere que utilicemos un antidifusor, bueno, en pos digamos, del diagnóstico, de la posibilidad diagnóstica para el paciente, para mejorar la calidad diagnóstica, muchas veces dejamos o descartamos el uso del antidifusor y lo hacemos de forma que se llama directa. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando uno trabaja en forma directa, haciendo radiografías en forma directa, uno puede acomodar el chasis en diferentes posiciones y muchas veces nos adaptamos. Nos adaptamos a esa longitud que queremos radiografiar. En este caso el húmero. Y como usted lo dijo perfectamente, aprovechamos las diagonales. Si bien es un chasis rectangular que nos ofrece 43 y 35 de ancho, nosotros tomamos esa longitud en sentido diagonal, nos estamos yendo o le estamos ganando casi 3 centímetros al 43. Entonces, hay muchas veces esos 3 centímetros son importantísimos. Así que sí, muchas, pero muchas veces priorizamos de que se vea todo el número y un poco en detrimento de la calidad, pero que tengan la imagen completa del húmero. Y para eso tenemos que utilizar el chasis en forma diagonal. O sea, tomar desde un vértice superior y en diagonal el otro, el inferior. Es cierto. Lo hacemos con todos los huesos largos, lo hacemos también con fémur, con la tibia, el peroné, con todos los huesos largos nos ayuda mucho ese cambio. Por supuesto que en la imagen vamos a ver un número atravesado en diagonal, pero sirve. Así que sí, perfecta su acotación. ¿Algo más? ¿O seguimos? Bueno, bien. Y en realidad también existe esto del brazo transtorácico. Así como hicimos el hombro transtorácico,
también existe la posibilidad del brazo transtorácico. ¿Y en qué caso se hace? Lo mismo que nos pasa cuando cuando hacíamos el hombro de frente. En aquellos casos donde de alguna manera uno necesite poder demostrar, sobre todo en el caso de las fracturas, perdón, sobre todo en el caso de las fracturas, muchas veces cuando son fracturas completas, que se llama, el brazo se parte directamente en dos y por la tensión muscular que existe en la zona, que son músculos muy potentes, hacen de que esto empiece a desnivelarse. ¿M? Entonces, inclusive se ven muchas veces que es como que una punta del hueso cabalga sobre la otra, o sea, se enciman las dos puntas. Pero ¿por qué se hace esto? Justamente, en el caso de esa supuesta lesión que puede existir y para ver la desalineación, ¿m? O si realmente, más allá de la fractura, sigue alineado la estructura del hueso propiamente dicho, entonces es muy necesaria esta radiografía, esta posición que es la que nos va a permitir demostrar si sucedió lo que recién les explicaba, ¿no? Que se desbalancea, se desnivela y una punta va por un lado y otra punta va por el otro. ¿Cómo se hace? Exactamente igual que hicimos la radiografía de hombro transtorácico. En este caso se apoya el brazo que vamos a querer radiografiar, en este caso sobre el buquimural. Recuerden que para poder verlo de perfil, la palma de la mano tiene que estar mirando para adelante, al igual que lo hicimos con el hombro. El brazo opuesto, el contralateral, se eleva. ¿Para qué? Para que no se superponga con este brazo que sí queremos radiografiar. Y esto nos permite de alguna manera también poder desnivelar la posición de los hombros. Entonces, el brazo que se eleva hace que la cabeza del hombro esté un poco más alta que la del brazo que está apoyando sobre el buque, para lo cual nos permite ver todo su extremo proximal completo. La única diferencia que tenemos con un hombro transtorácico es el lugar de incidencia del rayo, nada más. En este caso, debe atravesar el tórax, emergiendo por más o menos el punto medial del húmero que estamos radiografiando. Así que hombro, brazo transtorácico, lo único que cambia es el punto de incidencia del rayo, nada más. Y por supuesto, tanto para el hombro como para el húmero, nos sirven para ver eso, la desalineación o cómo de alguna manera se ha desviado una zona con respecto a la otra. Bueno, gracias a Dios, un solo hueso, dos articulaciones, y no tenemos muchas radiografías, muchas prácticas radiológicas, así que solamente tenemos frente y perfil de húmero. Y ahora vamos a pasar a codo, una de las articulaciones de flexión más importantes que tenemos en el cuerpo humano y que ahora sí está constituida por muchas estructuras de 3 huesos. Así que es una zona, y por sobre todo que es una articulación, hay que estudiarla en forma particular, cada una de las componentes que tiene, así que van a ver que ahora sí en codo tenemos varias posiciones. El par radiográfico de codo, como en la gran mayoría de las regiones, es el frente y perfil. ¿Y cómo hacemos una radiografía de codo de frente? Ahora sí, en este caso, lo más cómodo para el paciente es que el paciente quede sentado en una punta de la mesa y aprovechemos la mesa de yacimiento para allí apoyar la zona. Porque necesitamos que se extienda muy bien esta articulación. O sea, tiene que estar apoyado en la zona del brazo y el antebrazo
del paciente, completamente, o sea, no se puede hacer ninguna flexión con el codo, tiene que estar totalmente extendido. Y con la mano, la palma de la mano, mirando hacia adelante, en este caso, mirando hacia arriba, por la forma en que está colocado el paciente. La única recomendación que se hace en este caso con respecto a cómo sentamos el paciente es porque nos queda muy cerca el campo irradiado, muy cerca del paciente, por la cercanía que hay del codo con el cuerpo del paciente. Entonces, se sugiere que normalmente el paciente, en vez de sentarse, digamos, afrontando la mesa como uno se sienta para comer en una mesa, sino que se siente de costado y que abra el brazo y apoye la zona de la región posterior. Como si dijéramos, en este caso, este paciente, en vez de estar mirando para la mesa, está mirándonos a nosotros y abriendo el brazo. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se sugiere que lo acomodemos así? Porque de alguna manera puede haber pérdida de radiación y de esta manera protegemos un poco las gónadas del paciente, las alejamos. Entonces, es una opción o una recomendación que se hace nada más. Uno después decide cómo la va a realizar. Pero lo importante de todo es que la zona del brazo con el antebrazo estén totalmente extendidas, apoyando completamente. Muchas veces el paciente nos queda más alto y van a ver que nos cuesta, como que el hombro queda en una posición un poco más alta y el paciente tiene que colgar medio el brazo. Así que ustedes verán que también hay que pedirle al paciente como que se agache un poco sobre la silla, como que se recueste más, hasta que logremos nosotros que apoye la región posterior del brazo. El rayo central va a ir perpendicular a nivel de la flexura del codo, directamente en el punto medial. Y en este caso, el chasis que utilizamos, podemos utilizar un 18x24, en sentido longitudinal, y si aprovechamos al mismo chasis para poder obtener en la misma película las dos imágenes del frente y el perfil, utilizamos un 24x30 en sentido paisado, lo dividimos a la mitad y utilizamos una mitad para el frente y una mitad para el perfil. No se olviden que también, como cualquier radiografía de miembro superior, siempre se debe marcar la derecha del paciente para determinar cuál es el lado que se está estudiando. Y una forma de mostrar, digamos, cuál es el lado, yo siempre les digo, ustedes traten de hacerse una radiografía como si se hicieran una autorradiografía, pónganse la derecha, marquen su derecha propia y vean que esa marca, ese simulacro de marca derecha, a dónde se acerca, a dónde está más cerca, y eso es lo que de alguna manera nos va a permitir poder determinar cuál es el lado que se está estudiando. En el caso, por ejemplo, de un brazo derecho, yo debería colocar la marca, la derecha del paciente está aquí, puede ser en el extremo superior o en el extremo inferior, vamos a notar que cuando veamos la imagen, esa marca nos va a quedar en un sector que está netamente cerca a la zona del epicóndilo o del radio, que son los huesos, las zonas externas de este brazo. Si fuese por el lado contrario, si fuese del lado izquierdo, pues tendríamos la relación más cercana con el sector medial del brazo, ¿no? O del codo, o sea, con la epitróclea y con la zona del cúbito. Esa es la forma, digamos, que uno muchas veces hace esa práctica simulada para poder determinar de qué lado se trata, ¿no? Porque es muy importante observarlo. ¿Y qué nos va a quedar? Esta es la imagen que vamos a tener. Que si uno ha estirado bien... Profe, sí, dígame. disculpe, ¿podría explicar de nuevo lo de la marca? Bueno, dale. Gracias. Lo primero que necesito que sepan es que ustedes ven acá el brazo y se dan cuenta que es el brazo derecho, ¿no? Eso es lo más importante de todo.
En este caso, y usted intente hacerlo, todos intenten hacerlo. Imagínense que se están haciendo una radiografía. Apoyen su codo en donde tengan. Apoyen su codo derecho. Simulen que van a poner la marca que corresponde a la derecha de ese codo. Entonces, una vez que lo han hecho, se van a dar cuenta que esa marca está más cerca de, digamos, de la cara externa, de la cara lateral del brazo, de donde está la zona del el cóndilo, el epicóndilo, el radio, que son el sector más externo o más lateral sería del húmero. Entonces la marca le va a quedar cerca de estas estructuras anatómicas. Pero si yo apoyo el lado izquierdo, y los invito a que hagan esto, vuelvan a ponerse la marca. ¿Dónde se pondrían ustedes la marca que identifique la derecha? Y van a ver que ahora esa marca van a encontrar que se acerca al lado medial o lado interno del miembro superior. Por lo tanto, esa es después, cuando vea la radiografía, se van a encontrar que la marca está cerca de la zona del cúbito. Es como si diéramos vuelta a esto, de la zona del cúbito y la zona de la tróclea o epitróclea. De esa forma es como que, por eso les digo, muchas veces yo les sugiero que se hagan una autorradiografía, una simulación, que se coloquen la marca y vean sobre su propia anatomía a dónde tenemos la marca más cercana a qué sector, si el interno o el externo, o el lateral o el medial, como ustedes lo conozcan. Esa es la forma. Gracias, profe. Sí, estudiarlo de memoria no sirve, no sirve para nada, porque nos podemos confundir y hay múltiples articulaciones en nuestro cuerpo y nos va a pasar que también encontramos que, y lamentablemente, siempre les digo, lamentablemente cuando uno toma un examen, se pregunta, porque hay que identificar qué zona es la que estamos observando, qué lado es el que estamos radiografiando, y lamentablemente para ustedes es blanco o negro, está bien o está mal. No hay otra posibilidad, no hay una tercera posibilidad. Entonces, es mejor hacerlo a conciencia y que nos salga realmente correcto. Después ya cuando empezamos a tener un poquito más de práctica, ya, bueno, no hace falta, pero mientras tanto aprovechemos y hagamos este ejercicio. De cualquier lado, de cualquier zona de nuestro cuerpo que nos haga una radiografía de frente, nos sirve. Profe, o sea que yo voy a marcar el lado derecho del miembro, ya sea el miembro derecho o el miembro izquierdo, le voy a marcar el lado derecho. Y dependiendo que está del lado del radio o del lado del cúbito, claro, la marca es izquierdo o es derecha. Siempre la marca va identificando la derecha de la zona. Ah, bien, bien. Siempre ahora sí, ya me quedó claro. La derecha de la zona. O sea, usted tiene todo un sector derecho en su cuerpo humano. Y siempre esa marca tiene que estar, digamos, coincidente con ese sector. Por más que haga el izquierdo, usted hace un codo izquierdo, pero no, la marca que pone, que se supone que es la identificación de la derecha, siempre va a estar como en el sector que identifique el lado derecho de su cuerpo. Y perfecto, por ejemplo, gracias, profe. mire, si este es el codo derecho, que realmente es, yo voy a poner la marca acá. Pero si, olvidémonos, yo estuviera haciendo el codo izquierdo, al paciente lo voy a acomodar exactamente igual. Y la marca no la voy a cambiar de lugar. Siempre va a estar en el mismo lugar. Siempre va a estar, tanto sea como el codo derecho o del izquierdo, siempre va a estar en este sector. Porque ese es el sector que identifica la derecha de todo el paciente. Genial, gracias, profe. Bueno, muy bien. Y estamos viendo la imagen, poquito vamos a hablar porque seguramente la profe Rosso nos va a apuntalar en esta parte. Como control de calidad es muy importante
y que nos determina que está en buena posición cuando la fosa olecraniana está medianamente en la parte medial del húmero, cuando está directamente impactado el olecrano sobre la misma, y por sobre todo, si el brazo está bien extendido, voy a poder observar el espacio articular que existe entre la cabeza del radio y el cóndilo. Como aquí lo están viendo, en forma clara. En cuantito se flexiona un poquito o no se ha apoyado completamente extendido el brazo, empieza a desaparecer ese espacio articular. Bueno, y su par radiográfico es el codo de perfil, que en este caso también se aprovecha la misma acomodación del paciente, lo único que cambia es la posición de la zona. ¿Y qué voy a hacer? La teoría dice que ahora no voy a extender el brazo, como lo hacía en el frente, sino que voy a formar un ángulo de 90 grados entre el húmero o entre el brazo y el antebrazo. Esa es la forma con que voy a poder obtener una radiografía de codo de perfil, haciendo que la zona de la mano quede en posición de perfil y apoyando el quinto metacarpiano. Esa es la forma en que se acomoda para obtener un codo en vista de perfil. Brazo, antebrazo, ángulo de 90 grados, apoyando la región del quinto metacarpiano. O sea que toda la zona está en posición de perfil. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué no estiro el brazo y pongo la mano en posición de perfil directamente? Porque no me queda esta zona que es la que estoy radiografiando, de manera que queden superpuestos, como están viendo acá, la zona del epicóndilo y epitróclea. Nuestro brazo tiene, si ustedes se fijan, no está en una posición netamente recta, sino que está como, hace como una especie de espiral. Y eso hace que si cometemos el error, y es un error que muchos radiólogos pasan, no sé por qué es una de las radiografías que muchas veces cometemos ese error, y no sale para nada, no existe eso como posición de codo de perfil, sale cualquier cosa. Así que recuerden esto, muy importante, el frente totalmente extendido, el miembro superior, y en el perfil flexionando, flexión 90 grados entre el brazo y antebrazo, con la mano en posición de perfil, también acompañando todo el sector. ¿Por qué? Porque si yo me olvido y la mano cae, apoya la palma de la mano el paciente, que sería lo más cómodo para el paciente, esto empieza a rotar. No se olviden que acá tenemos una de las articulaciones donde nosotros podemos levemente rotar en su propio eje. Así que ya deja de tener la vista de perfil. O sea, toda la condición tiene que estar presente para que podamos obtener una radiografía de codo de perfil. Una vez que hicimos esto, por supuesto, buscamos el chasis o que habíamos elegido antes o que determinemos, que vuelvo a repetir, puede ser en un 18x24, si lo hacemos una radiografía, un disparo por cada zona, o podemos utilizar el 24x30, como lo estamos haciendo aquí, donde seguramente ya esta mitad se utilizó para hacer el frente y se está utilizando la otra mitad para hacer la vista de perfil. El rayo perpendicular directamente en el punto medial del codo, de la zona del codo. Así que en ese caso, tanto como en el frente del perfil, siempre el rayo va a ir perpendicular. Así que esa es la condición para que se vea un codo de perfil. ¿Cuál es la imagen que necesito obtener? También necesito que se vea, y esta no es una muy clara, o sea, no está del todo correcta, algún error ha tenido, si bien están superpuestos el cóndilo y la tróclea, no se ve el espacio claramente. Si estuviera en buena posición, debería verse el espacio. Y quiero que se fijen en estas imágenes,
de los dos simulacros que tenemos aquí de los pacientes. Miren como en este paciente, en el paciente masculino, el paciente es como que está medio como agachado. ¿Por qué? Porque al igual que en el frente, el antebrazo es fácil de acomodar, o que quede totalmente apoyado sobre el chasis. El tema es el brazo. Cuando este hombro está un poco alto, empieza como a quedar inclinado. Y la teoría dice que también debe estar totalmente apoyado la zona del brazo y del antebrazo. ¿Mm? Cosa que no está sucediendo con esta paciente. ¿Mm? Fíjense en dónde está el hombro, cómo apoyado perfectamente el antebrazo, y seguramente aquí no hay un apoyo neto de la zona del brazo. Después, en el momento de obtener la radiografía, me voy a encontrar que no es de buena calidad. Así que tengan en cuenta esa situación. Bien. La zona del radio, ahí voy a mostrarles la cabeza del radio. No es una radiografía que no se ve totalmente completamente despejada de la superposición del cúbito. Me voy a ir al frente para que ustedes vean, ¿ven? Siempre tengo algo, siempre tengo apoyado algo del cúbito sobre el radio. Entonces, el radio, la cabeza del radio por sobre todo es dentro de las lesiones que tiene esta articulación, es muy común que se rompa. Así que más allá del perfil estricto y el frente, podemos hacer algunos pequeños cambios y miren, aquí se simuló hacer, el paciente en realidad está apoyando como si fuese la zona del codo en posición lateral y la palma de la mano hacia abajo, pero con el brazo extendido. Esta es una forma de generar una imagen como especie de oblicua. Esta especie de oblicua, con la mano en prono, como está aquí, es lo que me permite de alguna manera también empezar a encontrar en la zona del radio un poco más de claridad y poder mejorar la calidad de la imagen que nos demuestre ahí, en ese sector de la cabeza del radio. También podemos hacer que en vez de que apoye la zona del canto de la mano, podemos hacer que gire el paciente y apoye la zona del pulgar, o sea, que rote. También es otra forma de desacomodar el sector, pero todos son radiografías que se hacen particularmente para ver la cabeza del radio. Que, vuelvo a repetir, es una zona que sufre bastantes lesiones allí. Y no se ve tan claramente ni en el frente ni en el perfil. Entonces complementamos con esta técnica. Esta que les dije, nunca se debe hacer esto como codo de perfil. Sí la utilizamos como técnica particular para ver solo la cabeza de radio, despejada de la superposición del cúbito. Así que, bueno, son posibilidades que tenemos que nos permiten mejorar la calidad de imagen de la zona. En este caso particular, solo para la cabeza del radio. Profe, en donde se apoya el dedo meñique, ¿tiene que estar flexionado el brazo en esa? Sí. Sí, porque si no, no lo podría hacer. Así como están viendo las imágenes, son las que nosotros utilizamos medianamente para poder. Esta en realidad, donde decimos que apoya el dedo meñique, es como un codo de perfil, no hay otro cambio. O sea, no es una técnica que yo haya cambiado algo de lo que originalmente dice la teoría en la posición de perfil. Pero sí, cuando roto, giro la mano, roto, y en vez de quedar el meñique apoyado, queda el pulgar, o sea, lo giro. Lo más cómodo es que yo empiece a rotar la mano y que de última la mano termine mirando para afuera. Y ahí sí, es como que gira toda esa zona y se puede de alguna manera desnivelar o desbalancear para que no me quede súper público. Cualquiera de las dos opciones son las más usadas, o apoyando el dedo pulgar o haciendo esta
radiografía, con brazo extendido y la mano en prona. El rayo siempre va a ir perpendicular a la zona. Bien. Cuando viene un paciente con una lesión de codo, ustedes van a ver que lo más práctico para el paciente o lo más relajante sería, para evitar el dolor, nosotros llamamos posiciones antálgicas. Seguramente el paciente no está con un cabello como está aquí, pero es muy probable que ustedes vayan viendo que él se va sosteniendo con la otra mano, lo pone el codo así en ángulo de 90 grados, como están viendo aquí, y con la otra mano se sostiene el antebrazo. ¿Por qué? Porque eso le genera menos dolor. Si el brazo extiende, empieza a tensionar toda la parte muscular y eso aumenta las presiones internas y genera muchísimo dolor. Así que es muy común que cuando un paciente viene con un tipo de estas lesiones, que realmente son bastante dolorosas, ustedes cuando lo están viendo entrar al servicio de rayos, ya dicen, acá algo tiene en el codo. ¿Por qué? Porque normalmente viene así, sosteniéndose el antebrazo. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Bueno, lo mejor de todo es que hagamos, en vez del frente, hagamos el perfil. ¿Por qué? Porque ya viene en una posición medianamente acomodado como para el perfil. Ahora, no le voy a poder pedir en este caso a este paciente de que abra el brazo, que apoye sobre la mesa de yacimiento. No. Así que ustedes van a ver que hay una forma muy fácil y que lo hacemos también en forma directa, así como está el paciente o parado, sentado, interponemos el chasis por adentro sería del brazo, o sea, lo colocamos acá el chasis y por encima el brazo, o sea, le metemos el chasis entre medio del brazo y el tórax sería, y simplemente hacemos el rayo perpendicular a la zona, en el punto medial, y que con esto vamos a obtener un perfil. Perfil que al paciente no le va a digamos, a adjudicar alguna movilización o no lo vamos a hacer de que someterlo a alguna presión o algún dolor más importante. Y esto, de alguna manera, una vez que revelamos la imagen que hemos obtenido y que nos da cierto indicio de lo que está pasando, veremos qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces no vamos a lograr nunca que el paciente extienda. Nunca vamos a lograr. Cuando hay una fractura en la zona, el paciente está totalmente imposibilitado. Entonces, una vez que se hizo el perfil, ¿se dieron cuenta cómo es? Sí, profe. ¿Alguien lo entendió? O sea, es como que le meto el chasis entre medio del brazo y del tórax. Le meto ahí el chasis. Bueno. Profe, sería como un brazo de perfil, pero cambiando el punto de incidencia. Como un brazo, pero poniéndole, porque yo quiero, acá nos han pedido radiografía de codo. Entonces el rayo va a ir en el codo. Pero fíjense cómo se mantiene esto del ángulo de 90 grados. O sea, en este caso se mantiene. Hay veces que el paciente tiene la mano desacomodadita, entonces con mucho cuidado intentamos que movilizarle la mano. ¿Para qué? Para que la mano también me quede con vista de perfil. Para poder, por lo menos, obtener la mejor imagen que podamos. Profe, entonces, ¿qué? Básicamente sería como un codo de perfil normal, solamente lo que hacemos es evitar que lo levante y poner el chasis. Claro. Sería todo lo mismo igual. Y no lo hacemos ni siquiera que se siente, así como está, como viene, le ponemos el chasis en el medio y lo hacemos directa, en cualquier lado. Pero no hace falta ni mesa de yacimiento, ni buque mural, no hace falta nada. Bueno, y una vez que entonces ya revelamos la imagen y vemos, si vemos que hay alguna lesión, todo va a depender
de qué tipo de lesión o dónde esté. Recuerden que las lesiones pueden abarcar cualquiera de los 3 huesos que componen esta articulación. Entonces, muchas veces, para obtener este codo de frente, en realidad nosotros le hablamos que es como un codo pseudo-frente. A ver, espérenme, no sé si tengo... No. Voy a seguir hablando. Un pseudo-frente. ¿Qué se hace? Así como está el paciente con esta posición, si nosotros, por ejemplo, determinamos o podemos demostrar que la zona de lesión o la fractura está en la zona del húmero, que yo les dije que hay una fractura que se llama supracondilia, que es muy común en el sector, o sea, por encima de los cóndilos. Entonces, ¿qué se hace? Con mucho cuidado, acompañando el movimiento y esperando que el paciente logre hacerlo. Entonces, ahora sí le vamos a sugerir que, por supuesto, esto tendríamos que sacarlo, solo tendríamos que abrir el brazo, o sea, el paciente va a casi seguir manteniendo el ángulo de 90 grados entre brazo y húmero, pero en vez de apoyar el antebrazo sobre el cuerpo, lo va a abrir de manera de encontrarse como que el húmero empezamos a ponerlo de frente. Y también le pedimos o lo acompañamos tratando de que el antebrazo ya no forme un ángulo netamente de 90 grados. Si lo pudiéramos bajar un poquitito, sin generar mucha presión, mejor. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, por ejemplo, olvidémonos de esta parte, nos vamos a encontrar como si fuese con un húmero de frente, con el codo flexionado, un poco más bajo el antebrazo, pero acomodado con vista de frente. ¿Qué nos va a permitir a este pseudo frente poder observar solo la región del húmero de frente, cúbito y radio, absolutamente para nada? Entonces, podemos obtener una parte de la vista de frente del sector que está generado con la lesión y para que el médico pueda complementar el diagnóstico. Ahora, si después de ese perfil, que fue el primero que hice, me encuentro que la zona de lesión está en el antebrazo, ya sea en el cúbito o en el radio, pues entonces también tendré que seguir intentando que el paciente mantenga este casi ángulo de 90 grados, si lo puedo abrir un poquito mejor, mejor todavía. Y ahora sí, lo que voy a pedirle al paciente es que sí apoye suavemente la zona del antebrazo sobre la mesa de yacimiento, sobre el chasis. Recuerden que se va a seguir manteniendo el ángulo, Y el rayo, voy a tratar también ahora de que la palma de la mano mire para arriba, para generar que esta zona del antebrazo se vea realmente de frente, y el rayo va a ir directamente perpendicular sobre la zona del antebrazo. Entonces, este pseudo frente me va a mostrar la región proximal del cúbito y el radio con vista de frente, pero ya no voy a tener ninguna imagen del húmero. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder tenerla completa, la imagen tanto del húmero como del cúbito y el radio, tiene que estar el brazo extendido. Y en este caso, en ninguna de las dos formas, extendí el brazo. Entonces, con una puedo ver directamente, o sea, es como si apoyáramos sobre la mesa de yacimiento acá y el rayo fuera acá directamente. Entonces vamos a ver solo el cúbito del radio de frente o solo el húmero de frente. En ese caso, muchas veces hacemos esto como para obtener, vuelvo a repetir, una vista que nosotros le llamamos pseudo frente, porque en realidad solo muestra de frente uno de los sectores de esta región que componen el codo. ¿Más o menos se ha entendido? Profe, Sí, dime. y el rayo, ¿dónde sería puntualmente? O sea, la dirección. Inmediatamente ahí, digamos. Si yo digo,
quiero ver el antebrazo, no lo voy a poner en la mitad del antebrazo, porque estoy queriendo ver el antebrazo en el sector que compone la articulación del codo, o sea que va a ir directamente ahí, pegado casi a la flexura del codo, para un lado o para el otro, o para el húmero, bien bajo, bien cerquita del codo, siempre perpendicular a la zona que estoy queriendo radiografiar. En el caso sea del antebrazo, iría el rayo así, ahí. Y en la zona que fuera si fuese el húmero, el rayo iría, digamos, perpendicular, pero en la zona del húmero directamente. Bien, gracias. Bien. Bien. Profe, disculpe, esto nosotros no lo tenemos en el apunte, me parece. No, creo Esa que que acaba de no. decir. Es como, siempre es como una cosita más que le damos nosotros y que ha surgido con las situaciones problemáticas que nos suceden cuando hacemos radiografías de codo y que de alguna manera son cuestiones que nos sirven. Por eso es que tampoco es que lo vamos a exigir que lo sepan, pero es como que nosotros tenemos esa necesidad de acompañarlos y de brindarles la información para que ustedes puedan solucionar el problema, porque vuelvo a repetirles, con un codo lesionado, un codo fracturado, no importa de dónde sea, el paciente no va a extender el brazo nunca, así que nunca van a poder obtener un codo de frente, netamente perfecto. Entonces, lo máximo, vamos a ir acompañando, por eso les dije, primero el perfil, veo dónde está. Zona del húmero, zona del húmero, pues intento hacer de que se vea esta zona del húmero de frente. Entonces movilizo lo menos que puedo, pero debo cambiar un poco la posición para poder verlo de frente la zona. La zona de la lesión está en la zona del antebrazo, bueno, movilizo para que quede solamente la zona del antebrazo con vista. Bueno, y edemas dice acá, edemas que indican lesiones. Bien, cuando nosotros hacemos una radiografía de codo, si bien lo que queremos evaluar es toda la estructura ósea, como lo que vamos a ver durante todo el año, a excepción de tórax y abdomen, pero la gran mayoría de las regiones que nosotros utilizamos con la radiología convencional es para ver estructuras óseas propiamente. Ahora, ¿qué pasa en el codo? Como toda articulación imponente, importante que tenemos en el cuerpo, no está solamente la cápsula articular en sí, sino que siempre viene acompañadas y por zonas que le llamamos las bursas nosotros. Las bursas son como bolsas de líquido sinovial, que acá se las estoy mostrando. Ustedes no sé si alcanzan a ver que se ve más oscurito ahí. Y acá también, como una lonjita más oscura. Bueno, esas son las bursas. Y que vuelvo a repetirles, son bolsitas de líquido sinovial que están dispuestas entre medio de las fibras musculares de los distintos músculos y que nos sirven, digamos, como para que esos músculos no rocen entre sí, y no se desgasten las fibras musculares. Es como un acolchadito. Ay, no sé qué hice. Perdón. ¿Ustedes están viendo lo mismo que yo? Se me metió algo que no sé cómo sacarlo. Ah, a ver. Cuenta no conectada, dice. ¿Están viendo lo mismo? ¿Se les metió una imagen? No, profe, se ve el power normal. Ah, bueno. Y yo no puedo verlo. Bueno. Y no sé cómo hacer para sacarla. ¿Qué me estará diciendo? No cierra y vuelve a abrir. ¿Cómo querés que lo haga? Desbúrrenme ustedes. Digo que puede dejar de compartir y volver a compartir. Ah, ¿querés que haga eso? Ahí está, ahí se fue. Algo toque. Bueno, entonces, estábamos hablando de las bursas. Cuando estas bolsitas, de alguna manera, por el propio movimiento del paciente, o desgaste, o el roce, o lo que sea, se inflaman,
se denomina, la patología se denomina bursitis. Bursitis se llama, así, es la enfermedad. Es por la propia inflamación de estas bolsitas que hay aquí. La teoría dice que cuando... estamos todos locos. ¿Siguen viendo la imagen ustedes? Sí, Sí, profe. El Soy Power, yo. ¿no? el Bueno. pago normal. No, es mi máquina entonces. De golpe se me vio blanco. Bueno, la teoría dice que cuando nosotros nos piden una radiografía de codo y dice antecedentes o diagnóstico presuntivo, dice bursitis, lo que les sugiero es hacer la radiografía de codo, tanto el frente como el perfil, pero por sobre todo en la imagen de perfil, se bajan un poquito los valores exponenciales. Se pierde un poco la calidad de la estructura ósea, pero aparece en forma más clara todas las componentes de las partes blandas que están acompañando a estos huesos. Y es por eso que podemos empezar a poder observar estas famosas bolsas. Así que, ¿con qué se ve una bursitis? ¿En qué técnica se ve una bursitis? Con una radiografía de codo de perfil, pero bajándole unos 5, 6, 7 kilovolt para que se pueda ver un poquito mejor toda la estructura de las partes blandas que están acompañando la articulación. Profe, Y, sí, en dime. el codo justamente ahí en el codo de perfil, donde tenemos la utilidad, dice que puede ver el olecranon de perfil, dice que las almohadillas grasas del codo tienen que estar relajadas. ¿Se refiere a estas que estaba nombrando usted ahora? Claro, sí, mi querida. Sí. Y una patología muy común, esto de la bursitis. Y hay que saber que en realidad no tengo grandes complicaciones para poder demostrarla, pero sí tengo que saber que la mejor opción para poder ver estas bursas es con la posición de perfil y bajando un poquito los valores para que empiece a mejorar la calidad de las partes blancas. Profe, entonces, disculpe, pero no sé, en una persona que no tenga esa patología, ¿no se vería esas bolsitas? ¿O se vería en otro lado? No, las tenemos todos. El Ajá. problema es que si yo le doy los valores exponenciales para que se vea realmente bien el hueso, empiezo a quemar todas las partes blandas. La parte muscular se empieza como a oscurecer, entonces ya no tengo registro de las partes blandas. Por eso es que, como es una lesión que no está ocupando netamente la estructura ósea propiamente dicho, es por eso que tengo que bajar valores para que mejorar la calidad de las partes blandas que acompañan al hueso. Pero todos tenemos las bursas. Hay algunos que se empiezan a desgastar y se lesionan. Entonces eso genera esta enfermedad que se llama bursitis, que son, uno se da cuenta porque son codos que están sumamente hinchados. Sumamente hinchados. El paciente ni siquiera puede estirar el brazo. ¿Y esas bolsitas se verían más grandes, profe, o cómo se verían en caso que estuvieran mal? ¿Cuál sería la Sí, diferencia es entre un muy caso y otro? probable, bueno, eso lo sabe el médico porque es el que hace el Ah, diagnóstico, pero es muy probable que al haberse inflamado se vean más grandes. Sí, sí, sí. Ustedes no sé si alcanzan a ver, con las flechitas blancas, ahí están señalando las zonas esas que están demostrándome las bursas. Miren, aquí en este codo de este paciente que no tiene la lesión, no se ven absolutamente nada. Aquí sí seguramente lo tiene, por eso es que se está manifestando de forma más clara. Bueno, no se olviden, codo de perfil y bajar un poquito los valores exponenciales. Bueno, y pobre paciente. Nos encontramos con este tipo de lesiones cuando vemos, y esto es una luxación, una luxación fractura. Fíjense en dónde está el olecranon, siendo que en el momento que está el paciente en flexión, el codo está totalmente luxado. Así que vuelvo a recomendarles que en el caso de las lesiones que se notan que ya son complejas, que son graves, porque el mismo paciente manifiesta esa sensación de dolor, de malestar, lo primero que vamos a hacer siempre es el perfil, tratando de movilizar lo menos posible
y a partir de eso generar a ver qué hago con el frente. Ahora, este paciente con esta luxación no intento hacer ningún frente, porque ya está demostrado en el perfil y va a ser imposible movilizar nada del paciente. No nos va a permitir ni que lo toquemos casi al pobre paciente. Bueno, ¿ven? Aquí tenemos luxaciones de codo, sumamente doloroso, y si se fijan, las radiografías que nos manifiestan esta lesión, siempre estamos con vista de perfil. Porque, vuelvo a repetir, es la forma más práctica de no presionar sobre el paciente, no movilizar el brazo y tratar de demostrar la lesión sin que el paciente le genere más dolor del que ya tiene. Bueno, esta es la famosa bursitis que recién les dije, ¿ven? Miren cómo está. Miren cómo está el codo hinchado. Entonces, bueno, es una radiografía que también hay esos líquidos, acumulación de líquido que tiene el paciente. Es una radiografía que la hacemos también con vista de perfil y que tenemos que tener en cuenta lo que recién les dije. Bajar un poquito los valores exponenciales para mejorar la calidad de las partes blancas. Profe, Sí, ¿normalmente esa patología se da por una cuestión alimentaria o por una situación genética? no metabólica es. Sí, sí, una disfunción metabólica. Sí, sí, sí. No es genético ni es alimentario propiamente dicho. O sea, es mal funcionamiento del cuerpo en alguna cuestión. O puede ser producto también digamos, una patología posterior a una lesión que ya tuvo, ¿no? Y que generó un cambio anatómico en la zona y eso produce que fisiológicamente después no trabaje de manera adecuada. Pero son lesiones Bien, adquiridas, que se llaman, o sea, no son congénitas. Bueno, y tenemos en este caso, fíjense, en codo, con rotación, proyección AP lateral externa. A esto le llamamos codo oblicuo. Si se fijan, parte de la posición de la radiografía como si fuese un codo de frente, pero se acompaña, es bastante incómodo para el paciente llegar a esta posición, se acompaña, fíjense cómo el cuerpo del paciente se ha ido para atrás para poder de alguna manera hacer que toda la zona del miembro superior rote hacia el lado de afuera, hacia la parte externa. Esta oblicua se la conoce como oblicua externa. Que, vuelvo a repetirle, es como de un codo de frente, pero girando todo el miembro superior hacia el lado de afuera. Para poder lograrlo, muchas veces no solamente lo hago rotando la mano, sino acompañando con el cuerpo para que mejorar la posibilidad de que la zona rote. Este lateral que están viendo aquí, el lateral externo, miren, la utilizamos mucho y en este caso como otra de las radiografías que complementan para ver la cabeza del radio en forma nítida, sin superposición. ¿Ven cómo se ve perfectamente diferenciada de la zona del cúbito? Inclusive toda de la apófisis aquí bicipital que tenemos, se ve bien el cuello del radio. Entonces, esta radiografía también la utilizamos mucho como complemento del codo frente y perfil cuando hay lesiones en el radio. Oblicua externa se llama. Lo demás sigue igual que un codo de perfil, o sea que los mismos tipos de chasis, la misma dirección del rayo, en el mismo punto de incidencia, sino que la vista que obtenemos no es una vista de frente, sino una vista especialmente para poder evaluar la cabeza del radio. Nada más. Oblicua externa. Y la cabeza del
radio oblicua externa. Bien. Y tenemos la otra, que sí es más práctica, que es más fácil para el paciente y que es la oblicua interna. También partimos ahora de como si fuese un codo en posición de frente, pero a último momento, en vez de quedar la mano con la palma de la mano para arriba, con la palma de la mano en posición supina, sino se gira y queda con la palma de la mano en forma prona. Esto hace que también este sector se ubique en una posición oblicua. Y en esta posición oblicua, ¿para qué nos sirve? Muchas veces, dentro también de las lesiones, existe la fractura del olecrano. La fractura del olecrano. La lesión generó eso, una fractura en el olecrano. Entonces, esta toma radiográfica nos permite ver bajo otra vista cómo ha quedado la situación del olecrano. Siempre son radiografías que no se hacen de primera, sino se acompañan al frente y el perfil. O sea, es un complemento. En el caso, vuelvo a repetir, que quieran ver bajo otra vista la zona del olecrano, porque la zona lesionada, entonces puedo hacer lo que se llama la oblicua interna. ¿En qué consiste la oblicua interna? Como si fuese un codo de frente, pero rotando la mano hasta que quede en posición prona. Aquí lo están viendo ustedes a la zona del olecrano, como se ve perfectamente el escotador sigmoidea mayor y cómo se ve la zona del olecrano. Y miren, ese cambio solamente en la acomodación del brazo y de la mano hace que, en este caso, si bien se ve bien el olecrano, pero miren la cabeza del radio, totalmente distorsionada. Vuelvo a mostrarles la otra, totalmente despejado, o sea, toda la zona, el hueso lateral del antebrazo se ve con claridad, el hueso interno no, y cuando hago la oblicua interna nos sirve para ver el hueso interno y ya no el hueso externo. Son las oblicuas que utilizamos en codo. ¿Se entendió más o menos? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? No. Bueno, sí, yo recién les dije, codo tenemos muchas radiografías porque es una articulación donde se genera un gran movimiento, un gran desgaste y una zona que se lesiona muchísimo. Y es una zona que está muy, muy apreciada por los golpes. En realidad, muchas veces cuando nos caemos, si no es la mano es el codo, pero siempre apoyamos con eso y todo nuestro peso va allí y por eso es que sufre tantas lesiones. Se rompe el olecrano, se rompe el radio, la cabeza del radio, se rompe el húmero, pero bueno, es una forma son radiografías que nos acompañan para mejorar la calidad diagnóstica de la zona. Oblicua interna, hueso interno, cúbito. Oblicua externa, hueso externo, radio. Bien. Profe, Sí. Dime. ¿qué rango de pacientes se realizan normalmente estos de codo de oblicua externa y codo oblicua interno? Pocos pacientes, pero siempre y cuando, o sea, ya encontremos una lesión, lo lógico sería, vuelvo a repetir, ampliar la vista de la zona para mejorar la calidad diagnóstica. Y se sugiere que se hagan las oblicuas. O nosotros, Bien, muchas veces los médicos no saben que nosotros conocemos de estos protocolos, de estas técnicas, así que a mí me ha pasado, y seguramente a ustedes también, que nosotros le sugerimos, Doc, ¿no quiere que le haga una oblicua para que vea mejor la cabeza del radio? Que a nosotros, al saberlo, no nos implica ningún cambio o ninguna cuestión especial, y el médico se queda más conforme, y bueno, sobre todo para el diagnóstico del paciente, para el tratamiento posterior del paciente. Así que muchas veces somos los radiólogos los que sugerimos.
todos estos. Pero sirven, sirven y mucho. Por supuesto que a cualquier paciente que tenga una lesión y no tenga fractura, no tiene sentido que la hagamos. Bien, y acá vienen las niñas bonitas. Bueno, existen radiografías también que se llaman con el codo en flexión. O sea, ya implica una reacomodación de la zona y van a ver, en este caso, existen 4 posibilidades. Siempre, digamos, formando un ángulo bastante importante, bastante agudo, entre lo que es el antebrazo y el brazo. En algunos casos van a tener más grados, en otros menos, pero siempre formando un ángulo agudo. O sea, ya dejó de ser el ángulo recto que teníamos. Y existen 4 posibilidades dentro de este ángulo. Hay una, como en este caso, donde el rayo va a ir con una angulación y como si ustedes se fijan aquí, lo que apoya únicamente sobre el chasis es la región del húmero, nada más el paciente, o sea, la región del brazo. Dice que debe apoyar la región del brazo, la región dorsal del brazo, flexionar el codo, y con un ángulo aquí bien importante, con un ángulo de 45 grados, o sea que es como que nosotros le pedimos al paciente, una vez que flexione el antebrazo, con su misma mano que trate de tocar su hombro. Entonces así, digamos, nos aseguramos de que esté en buena posición. A partir de que hemos ubicado hacia el paciente, entonces vuelvo a repetir, ubicando de manera que está apoyando el brazo en estos momentos y el antebrazo flexiona sobre el brazo, se le puede dar un ángulo de 20 grados en sentido hacia la zona del antebrazo, y esta técnica, si ustedes se fijan, miren, el rayo con estos 20 grados va en sentido perpendicular. ¿Qué les parece a ustedes? ¿A la zona del antebrazo o a la zona del brazo va a ir perpendicular? Alguien que me diga, no importa si se equivoca. Del antebrazo. Claro, exactamente. Entonces, cuando nosotros queremos ver desde otra vista, ahora es como si viéramos una vista de tipo axial, que se llama. De arriba para abajo de la zona. Miren. Todo lo que antes creíamos que era frente, perfil, imágenes, oblicuas, totalmente reacomodada o distorsionada la imagen, pero solo para ver esta zona. Es una técnica que nos permite de alguna manera mejorar la calidad o buscar un complemento para que el frente y el perfil, para mejorar la calidad de la zona del antebrazo. Entonces, por eso es que el rayo va angulado a 20 grados, ¿para qué? Para que vaya perpendicular al eje principal del antebrazo. ¿Sí? Y creo que tengo la otra, que también en este caso, sigue manteniendo apoyando solo la región del húmero. El antebrazo está flexionado sobre el brazo y nuevamente con la palma de la mano tocándose el hombro. Y ahora, en este caso, el rayo no va a ir angulado 20 grados, sino que va a ir perpendicular. Con lo cual, va a ir netamente perpendicular, pero ahora al eje principal del húmero y no del antebrazo, o sea, no, el eje principal del brazo. Con lo cual, va a mejorar la calidad con vista axial, pero de la zona del brazo. Siempre en ambos casos, tanto en la anterior, era esta, como en esta, el rayo siempre incide más o menos, dice la teoría, unos 5 centímetros cercanos, en un punto cercano a lo que es
el extremo del codo, o sea, a la zona del olecrano, la punta del codo, más o menos. ¿Sí? Cualquiera de las dos se llaman radiografías de codo en flexión, con vista axial, que recién se los dije, y cada una de ellas, de acuerdo a cómo orientamos la dirección del rayo, nos va a servir para poder obtener una imagen desde una vista axial, ya sea del brazo o ya sea del antebrazo. Con el brazo va el rayo perpendicular, para el antebrazo va el rayo angular. Y tenemos las otras. Y ahora, si se fijan, el cambio se ha producido, ¿por qué? Porque en este caso, lo que se apoya sobre el chasis no es más el húmero, sino es el antebrazo. Y el que flexiona sobre el antebrazo es la zona del húmero. También se llaman codos en flexión, pero tienen otras utilidades. Por eso les dije que había 4 en realidad. Unas apoyando el brazo y otras apoyando el antebrazo. Para lograr que el paciente esté cómodo, muchas veces el paciente se sienta de costado o que nos es más fácil inclusive con el paciente dando la espalda a la mesa de yacimiento y tirando el brazo para atrás y apoyando el antebrazo. Es la forma más cómoda que le queda al paciente para llegar a esta posición. O de costado o dándole la espalda. Y existen 2 modalidades. Una donde nosotros hacemos que entre el brazo y el antebrazo se forme un ángulo de 45 grados y va a ir el rayo con una angulación también de 20 grados, también 5 centímetros por encima de la altura donde está la zona del olecrano, y en este caso es para ver también otra vista, para ver con mejor, digamos, calidad o desde otra opción, para ver la zona del olecrano, desde otra vista. Ahora, vista axial. Todas estas radiografías, tanto las 2 anteriores como en esta, ya dejamos de verlo con vista ni de frente, ni de perfil, ni de oblicuo. Ahora vemos con vista axial la zona. Entonces, esta posibilidad que tenemos es que tengamos una vista del olecrano en sentido axial del mismo. Y la otra, que es la más utilizada en realidad de todas, es esta posición en la cual la verdad que no tenía una imagen realmente que no fuera 75 grados. O sea, se abre un poco más el ángulo entre el antebrazo y el brazo. Dice la teoría que tenemos 75 grados, o sea, esto sería, donde está la flecha negra, serían los 90, un poquitito menos, sería 75. Inclusive este tendría que estar más angulado para llegar a los 45. Este está más para 75 que este para 45. Y para esta técnica, que vuelve a ser igual que la otra, sino que cambia el grado de angulación entre el brazo y el antebrazo, ahora en este caso va el rayo perpendicular. Nuevamente, 5 centímetros por encima del olecrano, perpendicular a la zona, o sea que está incidiendo sobre la zona del brazo. En ambos casos. ¿Y para qué hago esta técnica? Para poder demostrar lo que se llama la imagen que corresponde al surco cubital. Esto es el surco cubital. Una hendidura que se genera entre la tróclea y la epitróclea y que por aquí pasa, va y viene, tanto cuando estiro como cuando doblo el codo, el tendón largo del bíceps, ese que se apoya allí en la tuberosidad bicipital del radio. Es una zona que por el desgaste puede generar una lesión en el tendón y es conocida mucho por
un deporte que se utiliza mucho el movimiento del codo, que se denomina codo de tenista. Entonces, hay ciertos pacientes que pueden tener esta lesión y que en realidad la única forma de poder ver correctamente a esta hendidura, que vuelvo a repetir, es esta que les estoy mostrando, ubicada entre la tróclea y la epitróclea, tróclea y epitróclea, y por allí pasa lo que es el tendón largo del bíceps, tanto estirar, doblar, muchas veces se produce un desgaste y genera una lesión tendinosa en el codo del paciente que genera mucho dolor, y para poder demostrarla se necesita hacer esta toma radiográfica. Muy importante, no se la olviden, porque es una de las lesiones deportivas, sobre todo el tenis, más comunes en los deportistas. Así que, y la única forma de poder corroborarlo, demostrarlo, es bajo esta posición. Más o menos, por supuesto que el tamaño del chasis es acorde a la zona, o sea que puedo utilizar hasta un 18x24 tranquilamente. O más chico podría usar, si tuviera un 13x18 en mi servicio, podría usar ese. ¿Más o menos se ha entendido? Entonces, 4 radiografías, 4 posiciones de codo en flexión. Voy a volver a ponerlas. 4 posiciones de codo en flexión. 2 de ellas apoyan el brazo. Aquí tenemos 2 de ellas que apoyan el brazo. Una lo hace con angulación del rayo. Otra no. Y 2 posiciones más donde lo que se apoya es el antebrazo y no el brazo. También una de ellas con angulación de 20 grados y otra no. Pero lo más importante es que en esta variante de este codo en flexión, la que ya va con angulación el rayo también genera una angulación más importante entre el brazo y el antebrazo, y la que va con el rayo perpendicular, que es la más usada de todas, va con una angulación menor, digamos, con un ángulo de 75 grados. Y todas nos dan una vista axial de la zona. Bueno, espero haber sido clara, si me haya entendido, y si tienen alguna duda es ahora o callen para siempre. No, si tienen alguna duda pregúntenme. ¿Todo ok? Sí, profe. Bueno, creo Sí, que profe, no voy a todo bien. avanzar más. No, hasta acá llegué. Porque aparte ya tengo que empezar a dar clase en el otro. Ya tengo habilitado el otro Meet. A ver, acá estoy. Bueno, entonces no quedaron dudas, y si tienen, recuerden que siempre es importante que ustedes las traten de acordarse o escribirla para cuando volvamos a encontrarnos. Si ustedes necesitan que yo les mejore o les ayude un poco más, o que se los explique de otra forma, lo hago. Bien, han estado yendo, ya que los tengo y me queda un minuto, ¿están haciendo la parte presencial? ¿Alguien de los que está aquí ha ido? Yo voy mañana, profe. ¿Cómo? Ah, recién mañana. Que voy mañana, sí. ¿Nadie fue entonces todavía? Sí, profe, la semana pasada fuimos. Bueno, ¿y? No, re lindo, nos sirvió mucho. Bueno, eso es lo más importante, porque necesito, me están generando recontrapresiones de la escuela, que esto, que lo otro. Bueno, yo lo que necesito en realidad es que no se olviden de llevar esa cuestión impresa. Ahora me están pidiendo que les mande por mail a ustedes la autorización, que me parece que no voy a dar mucha bolilla porque es complejizarlas a ustedes. Entonces, seguramente alguien lleven eso impreso, la declaración jurada, y que alguien, no sé quién, alguien se la va a tener que recibir, o se las dan a los profes que les están acompañándolo, para que después nosotros veamos cómo hacemos el camino para entregarlas, porque si no sería que ustedes llenen,
que las manden por mail, que las lleven escritas. Y me parece que es demasiado barullo. Siempre y cuando se controlen ustedes, los protocolos se trabajen bien, se cuiden a los demás, creo que no vamos a tener problemas. Y cualquier cosa que se necesite para que ustedes que sientan que podemos mejorar en algo, no se olviden de manifestárnoslo porque es la única forma que podemos acompañarnos mejor. Gracias, Bien, profe. bueno, queridos, nos vemos la semana que viene, continuamos. Gracias, Les profe. deseo buena semana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe.